Hola, bienvenidos a este tiempo de altar familiar. En inicio de semana para nosotros los colombianos estamos expectantes porque tan solo en media hora comienza la semifinal y bueno, estamos haciendo fuerza a nuestra selección. Pero quiero que antes de poder alegrarnos de otras cosas, nos alegremos en el Señor y nos alegremos en su palabra. Y podamos también aprender algunas cosas que nos aconseja la palabra del Señor frente a lo que hablamos, frente al poder de una palabra. Estaba pensando en lo que dice la Biblia acerca de la capacidad que tenemos para gobernarnos. No sé si usted es experto en el arte de la equitación, pero en alguna ocasión estaba montando a caballo en un recorrido de esos que como turistas contratamos y que el caballo realmente se conoce todo el sendero por donde normalmente transita para ir y volver. Pero en algún momento del recorrido a mí me dio el deseo de desviarme. Y al caballo que me llevaba le dio el deseo de regresar al establo. Así que empezamos a discutir un poco acerca de quién iba a ganar. Yo recordé algunos consejos que me habían dado. Demuéstrale al caballo quién manda, ala las riendas, aprieta fuerte las piernas, taconéalo, e hice todo aquello que me habían instruido. Pero creo que alguien también había instruido al caballo, que seguramente era algún consejero: cuando te hagan eso, simplemente levántate en dos patas y vas a ver que todo volverá a la normalidad. Y creo que usted conoce quién ganó esta pequeña discusión. Sin lugar a dudas, el caballo que me llevaba tomó la decisión de volver al establo y yo con mucha prudencia acepté que era mejor regresar al establo que la idea que tenía. A veces somos así en nuestra vida. La Biblia dice que nuestra lengua, nuestras palabras, es algo indomable. Todos nos hemos equivocado. Nuestras palabras y nuestra lengua es como ese caballo que a veces tira para donde no debería tirar. Que a veces decimos cosas que no deberíamos decir. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 3, versículo 6, voy a leerle en la traducción lenguaje actual. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Solo este versículo, el versículo 6. Y al meditar en esta reflexión de la palabra, y es que el poder de una palabra. He escuchado personas que dicen, yo digo lo que pienso, a mí no me importa si se ofenden o no se ofenden. Y cuando veo a personas hablar de esa manera, lo que veo es una persona imprudente, una persona que no es sabia, que no es madura. Porque en el contexto de este pasaje dice, ¿quién es el hombre perfecto o maduro capaz de refrenar su lengua? O sea, de gobernar sus palabras. Y esto es importante en nuestra vida. Una de las mayores victorias que debemos tener es gobernar, no a otros, gobernar nuestra vida y gobernar lo que decimos, nuestras palabras. La Biblia incluso dice, aún el necio es tenido como sabio, aun cuando calla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Para eso necesitamos entender en el día de hoy que el daño que hacen las palabras, para poder el día de mañana entender cómo gobernar nuestra lengua, cómo gobernar nuestras palabras. Pensemos un momento en esta primera idea, en el daño. Dice que es como un fuego, o sea, que enciende. Las palabras ofensivas, sin lugar a dudas, pueden generar daño, pueden generar un incendio, pueden generar conflictos, pueden generar divorcios, pueden generar guerras. Por eso generalmente en los gobiernos se nombran cancilleres. ¿Y cuáles son las características de un canciller en el ámbito de la diplomacia? Pues decir las cosas
en el tono correcto, en el momento correcto, con las palabras adecuadas, y se usa un lenguaje de alto nivel para generar la menor tensión posible. Y creo que necesitamos también eso. A veces en nuestro hogar tenemos muchas cosas que decir, pero lo mejor que deberíamos hacer es callar y no dejar que nuestras emociones afloren y tengamos que decir cosas que simplemente fue impulsado por una emoción. Recuerde que las emociones que nosotros tenemos pueden en un momento de frustración, de rabia, generar unas palabras que son heridas, pueden generar heridas en las demás personas, especialmente las personas que amamos. Un día dándole una consejería, un hombre me decía, pastor, yo no entiendo por qué ocurre eso, explíqueme, me decía. En mi trabajo yo tengo un jefe terrible, un jefe que me trata mal, un jefe que es grosero, un jefe que me dice una cosa y la otra, y a mí lo que él me dice, pues sencillamente no me genera ofensa. Yo no me ofendo por lo que este hombre, allá él verá, es su forma de ser y hay compañeros de trabajo, pero cuando llego a casa y mi esposa me dice algo, mi esposa tiene el poder de sacarme de la ira. Bueno, no me voy a meter en este terreno un poco peligroso, pero es eso, son las personas con quien vivimos y las que más amamos, pueden sacarnos lo mejor o lo peor, porque nos importan, porque nos conocen, porque nosotros sabemos, y los que llevamos muchos años de matrimonio, sabemos que hay botones y hay palabras que no podemos tocar o no debemos tocar sencillamente porque generarán grandes incendios. Y eso es lo que dice esta palabra. Las palabras generan grandes fuegos. Así que antes de decir cualquier cosa, antes de decir una palabra, pues necesitamos pensar que las palabras pueden pronunciar incendios. Dígame usted, los que son hombres aquí, ¿quién no ha sentido un escalofrío cuando su esposa le dice, tengo que hablar contigo? Eso parece una película de terror. Cada vez que un esposo recibe ese comentario de parte, necesito hablar contigo. ¿Puede esperar? No. Y estamos expectantes. Bueno, nosotros tenemos que aprender en la vida a escuchar, pero también a no ser reactivos, porque las palabras producen grandes fuegos. Lo segundo que nos dice este pasaje es que nuestra lengua o nuestras palabras tienen el poder de hacer el mal. O sea, no solamente tienen el poder de hacer el bien, sino que también tienen el poder de hacer el mal. Y tenemos eso, tiene que marcar nuestra vida. O sea, puedo con una palabra levantar el ánimo de alguien o puedo destruir el ánimo de alguien. Hay palabras que nos confortan, que nos levantan, que nos consuelan. Las palabras son el idioma del alma. Porque es que las palabras son las fotografías de los sentimientos. Las palabras reflejan lo que viene desde el corazón. Eso lo expresa claramente el Señor. El Señor nos dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón, expresando que las palabras pueden generar un mal a quien nos rodean. Así que tenemos que tener cuidado, entender que el poder de la palabra puede producir un gran fuego, una gran contienda, una discusión, pero también pueden producir un gran mal. Y por último, las palabras hacernos perder la salvación. Dice, y hacer que nos quememos en el infierno. La Biblia dice que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. No podemos tomar las palabras como algo sencillamente, es que yo no quise decir eso. A veces decimos cosas en lapsus linguis que son momentos, cosas que no queríamos decir, pero sí queríamos decir, sino que se nos salieron. Las palabras reflejan lo que hay en el alma. Y por eso la parte fundamental, y cuando evangelizamos y cuando compartimos acerca del evangelio,
compartimos la decisión de fe que tiene que estar ratificada en la confesión de fe. O sea, hay una decisión de fe del alma que tiene que ser ratificada por mis palabras. Le decimos a las personas, repita conmigo esta oración de fe. O sea, cuando si has tomado la decisión de hacer a Jesús el Señor de tu vida, pues tienes que confesarlo. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. No es solamente confesar con nuestra boca, sino creer en nuestro corazón y creer en la salvación que el Señor nos ha dado. De la misma manera como mis palabras pueden salvarme, también mis palabras pueden condenarme. Las palabras de odio, las palabras de blasfemia, las palabras de ofensa a Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que ser temerosos y ser sabios de que hay cosas que pienso que no debo decirlas porque pueden causar heridas, porque pueden herir a otra persona y pueden convertirse en un pecado para nosotros. ¿Cuántas personas han llevado a otros a tomar decisiones malas por una palabra mal dicha o por un consejo mal dado? En este tiempo vamos a orar porque el poder de las palabras nos expresan que pueden incendiar, generar conflictos, pueden llevarnos no solamente a la generación de esos conflictos, sino que también nos puede llevar a hacer el mal a otros o también puede hacer que nuestra salvación esté en riesgo. Tal vez no tienes la seguridad de salvación hoy, pero hoy puedes entregarle tu vida a Jesús y mañana aprender cómo gobernar tus palabras, cómo gobernar nuestras palabras. La Biblia nos dice cómo hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque nos permite, Señor, comunicar a través de las palabras lo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Hoy, Señor, pedimos que nos ayudes, que nos perdones primero por todas las palabras que hemos dicho, que, como dice, Señor, las Escrituras, tu palabra, que en las muchas palabras no falta el pecado. Y permítenos, Señor, a nosotros no tener demasiadas palabras que puedan agredir a otros. Señor, gracias porque hoy nos haces consciente de eso y ponemos un freno a nuestra lengua hoy por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te pierdas mañana cómo gobernar nuestras palabras o nuestra lengua. Bendiciones.